Dice aquella canción muy conocida por algunos de ustedes. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. El que la... ¿Cómo seguía? Será fiel en completarla en mí. A ver si sale bien ahora. Aquel que la buena obra empezó. Aquel que la buena obra empezó. Será fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en mí. Aquel que la buena obra empezó. Aquel que la buena obra empezó. Será fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en mí. Aleluya. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Dice, siguiendo en la misma línea de la cruz, dice en Lucas 24:1, y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro y trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, María madre de Jacobo, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Saben, hay un tema que pocas veces se toca relacionado con la cruz, y tiene relación a veces con los 3 días que el Señor estuvo muerto en cuerpo, no en espíritu. Queda claro, ¿no? En cuerpo, muerto. Esos 3 días que a veces no se predica mucho sobre esos 3 días. Normalmente se habla de la cruz, se habla de todo el padecimiento, se habla de la muerte y se habla de la resurrección. Pero algo ocurrió en esos 3 días que en unos instantes me meto ahí en el medio. Pero es interesante, solo lo doy como dato, que cuando las mujeres lo van a ver a Jesús después que Él está muerto, y lo llevan al sepulcro, dice que ellas trajeron especias aromáticas que habían preparado. Especias aromáticas. Eran
era perfume, era perfume. ¿Cuál es el perfume en este tiempo que nosotros traemos al Señor? Es nuestra alabanza. Una alabanza que si Él nos lleva y nos deja entrar en ese lugar precioso y santo, se transforma en adoración, cosa que no siempre es adoración. Normalmente alabamos a Dios, todo lo que respira, alabe a Jehová. Y en un momento se transforma en adoración, que ya no es de cualquier manera. La alabanza es todo lo que respira, alabe a Jehová. La adoración es algo más puro, es santo, es para Dios. Amén. Pero es interesante porque aquellos seres angelicales les dijeron a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ya lo declaraban como tal y que no había que buscar en el sepulcro. Por eso menos mal que ni se sabe en determinados lugares, menos mal que el lienzo no apareció y tantas otras cosas. Si no hubiese sido una idolatría tan alta, tan grande, cosas que qué bueno que nunca aparecieron y no van a aparecer jamás. Dios no lo va a permitir porque no se quiere la adoración de un lugar, sino la adoración de una persona, del Hijo de Dios. Amén. Yo los invito a que abran la Biblia en Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez, dice Pedro, por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Saben, yo he escuchado tantas versiones y he escuchado tantas cosas sobre los días, esos 3 días que Jesús estuvo muerto en cuerpo. ¿Qué dice las Escrituras esto? Que Él estuvo anunciando a aquellos que desobedecieron en el tiempo que la tierra fue destruida por el agua y que solo se salvaron 8, Noé y su familia. ¿Y qué quiere decir que fue a predicarles? No fue a predicarles el evangelio de arrepentimiento para salvación, sino que fue a anunciarles que lo que había sido prometido ocurrió, que Él murió y ahora estaba en esos 3 días anunciándoles a ellos que el Hijo de Dios había redimido a través de la cruz a toda la creación. No fue a predicarles el evangelio. De ese lugar ya no salieron. Y otro término que quiero aclarar, cuando a veces se dice que el infierno está en el centro de la tierra, también es otro error doctrinal. El infierno es un estado espiritual que no está en el centro de la tierra. Algunos lo toman porque dicen: no, la tierra está caliente por el calor. O cuando dice en el libro de Efesios: porque Él descendió a las partes
más profundas de la tierra. Hermanos, las partes más profundas de la tierra no es el centro de la tierra en sí mismo. Las partes más profundas de la tierra y bajas es acá donde estamos nosotros. La parte más baja somos nosotros. La creación más baja somos nosotros, los seres humanos, que nos vino a predicar el Evangelio. ¿Se entiende? No es el centro, el infierno. El ser humano es como que le pasa lo de Tomás. Yo, si no lo veo a Jesús y pongo la mano veo las manos agujereadas y la mano en el costado, no voy a creer. Es como que, ¿vieron cuando el dicho dice, necesito ver para creer? Sí o sí. No, el infierno es un estado espiritual que no necesariamente tiene que tener relación con el centro de la tierra. Es un lugar espiritual. No hay cuerpo ahí. Habrá espíritu. Y habrá sufrimiento. Y no pequeño. Será muy grande. Pero lo que Jesús hizo esos 3 días fue anunciar a aquellos que desobedecieron y estaban en ese lugar, anunciarles que Jesús vino al mundo y entregó su vida y redimió a toda la creación. Les fue a anunciar. Amén. Ahora bien, segundo tema, lo vuelvo a afirmar, las partes más profundas de la tierra, como dice en Efesios, es donde está el ser humano, que es lo que necesitaba ser comprado, lo que necesitaba ser redimido. Redimido es comprar. Y Él entrega su vida por la humanidad. Y otro concepto que lo doy por las dudas. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Jesús. No hay salvación de ninguna índole si no es a través de Jesús. No, pero aquella persona, una persona buenísima, genial. Pero que vaya a pedirle ayuda a un genio, si es genial, porque el único que salva es Jesús. No hay otro. Todos los caminos conducen a Roma, dice el dicho, pero no todos los caminos conducen a Dios. Ni las buenas obras nos salvan, ni Buda, ni el Islam, ni nada. Por eso, toda, y tengo que utilizar este término, toda religión que saque a Jesús del medio no es cristiano. Los testigos de Jehová no son cristianos porque no creen en la deidad, no creen en la divinidad de Jesucristo. Creen en Dios Padre, el Espíritu Santo como una fuerza y Jesús como un hijo. Por lo tanto, no son cristianos. Jesús es el camino y ese es el único camino que nos lleva al Padre. No hay otra forma. A veces el ser humano trata de buscar un montón de vericuetos. No, pero fulano era una persona excelente. ¿Recibió a Jesús? No lo recibió a Jesús. Entonces, no recibió a Jesús, por lo tanto, hay algo incompleto. No alcanzó a ocurrir esa obra. Por eso cuando a veces uno insiste, y si usted ha recibido a Jesús como su Salvador, pues sí, o no, o nunca me lo predicaron. A veces ocurren cosas más que interesantes. Dios me deje llegar, pero el papá de Sergio está allí. Él tiene un tumor muy grande en su zona de la laringe y toda esta zona. Y estuvo estos días en estado de coma, creían que no salía de esa situación. Y me decía Sergio recién, ahora está consciente en la clínica. Yo mañana lo voy a ir a ver a la clínica para predicarle el Evangelio, para que reciba a Cristo.
sale de un estado de coma, vuelve a tener conciencia, se puede conversar con él. Bueno, hay que predicarle a Cristo urgente, que él reciba a Cristo como su Salvador. Sus días, si Dios no hace un milagro, están contados y Dios le devuelve la conciencia. Lo mejor que puede pasarnos a él es que él reciba a Cristo como su Salvador. Y a nosotros, para tener la conciencia bien limpia, que hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Amén? ¿Va a estar orando por él? Se llama Luis. Todo este tiempo estuvimos orando, pero ahora el Señor le devolvió. Y por ahí el Señor lo quiere sanar del todo. Gloria a Dios. Pero yo no sé si lo quiere sanar o no, pero yo lo que me quiero asegurar, hermano, es que él reciba a Cristo. ¿Amén? Porque Cristo pagó un precio muy alto y ya recién di explicaciones más que suficientes para demostrarles que Él, Jesús, es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Él. En estos 3 días hay algo que simboliza mucho lo que le pasó a Jesús. Y fue aquel hombre que estuvo en el vientre de aquel pez 3 días. Hablo de... Bien, Jonás. 3 días se resistió al Señor, se sube a un barco, está en el barco, hay una gran convulsión, una tormenta, lo tiran y un gran pez se lo pone en la boca, en el vientre, y lo tiene demorado allí 3 días. A mí me conmovió porque ustedes no sé cuántos se enteraron de este hombre que filmaba documentales en medio de las ballenas y cómo las ballenas se alimentaban de todo lo que estaba allí. Y qué mejor que meter la cámara ahí y filmarlo y vivir esa experiencia. Y es interesante porque una de estas ballenas abre la boca y, comiendo el alimento común, ¡trac!, se lo devora a este hombre. Todos quedaron perplejos, uno menos en escena. Nunca habían visto una ballena que devoraba a un hombre. Por lo menos le entró en la boca, se le veían las patitas que quedaban afuera. Qué cosa que la ballena luego lo lleva hasta la costa y lo escupe allí. Pero qué tremendo que tenga que pasar una cosa así para que la gente comience a decir: ah, caramba, ya tenemos un antecedente. Lo único que el antecedente de Jonás fue un poco más desagradable, porque fueron 3 días enteros, dice la Escritura. Y debe haber habido un olor ahí que ni le cuento. La quería pasar, se resistía a Dios, se resistió, y había un llamado, había que ir a predicarle a Nínive. Y como había que ir a predicarle a Nínive, y él se resistía: pero Señor, si tú eres misericordioso. Se ofuscó por la misericordia de Dios. Algún día tengo que predicar sobre esto. Qué cosa que hay gente que se ofusca por la misericordia de Dios. No, Dios no puede ser. A esos que son legalistas, duros, son legalistas, duros. Esto es así, es asá. Tremendo, ¿no? Y yo cuando veo gente que es tan dura y a veces tan legalista, porque es tremendo, lo del legalismo es algo muy fuerte. Yo me pregunto si sobre ese texto, cuando Jesús habla del adulterio, y Él dice: porque yo les digo, y el Señor dice que era adulterio, pero ahora les digo que aquel que mira a una mujer y la codicia en su corazón es un adúltero. Yo no sé si el que es legalista, esa parte por ahí la deja de un lado. Pero esto va para todos, ¿eh? Ninguno escapa. Imagínense que solo el Señor dijo que la miró y solo pensó: ¡qué linda! ¡Ah, caramba! Usted entiende lo que le estoy diciendo, ¿no? Es difícil, ¿no? Bueno, el legalismo se transforma en una situación así, una cosa dura, una barra. Toma la Biblia como una espada de 2 filos para cortar, y no se da cuenta que el cuidado que hay que tener, hay que comprender lo que es la misericordia de Dios. Que a veces ponemos en la boca de Dios palabras que Él no dice, ni diría, ni dijo, pero que la utilizamos. Esto me viene ahora a la mente.
a un hombre, a un jovencito que lo habían asaltado en su casa y entran 3 ladrones en la casa y levanta las manos, lo revisan, no tenía ningún arma, nada, y le querían sacar dinero. Mire, fíjense lo que hay, pero lo único que tenía en su casa, mientras los ladrones rebuscaban cosas, total eran 3 contra 1, él tenía en la pared colgada una espada samurái. La espada samurái tiene un doble filo. Salió en todos los periódicos. Yo me acuerdo porque fue algo que me llamó tanto la atención. Y él agarró la espada. Hermano, le pedían por favor que no les dé más, porque los cortó con la espada samurái. Le salió bien. Lo podrían haber matado porque lo podrían haber matado, pero este hombre tenía una rapidez increíble. A veces los creyentes tomamos la Biblia como una espada samurái para cortar en pedazos a la gente. Y siempre recordemos que la misericordia de Dios es muy grande, que siempre Dios es un Dios de oportunidades y que es tremendamente bueno. La palabra de Dios es clara. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, a veces no se apresure a agarrar la espada del samurái para cortar en pedazos a alguien, porque la espada del samurái hay que saberla manejar. No sea cosa que te cortes a vos mismo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Los 3 días que el Señor estuvo muerto, las Escrituras dicen lo que Él hizo. Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez y fue luego vomitado e hizo lo que tenía que hacer. Tipifican de alguna manera los 3 días que Jesús estuvo muerto en cuerpo, pero que estuvo proclamando el triunfo en el mismo infierno. Algunos dicen en el Hades, en el lugar del descanso, donde todos, dice, esperan el juicio. Unos creen que fue en el infierno, otros en el lugar donde se espera el juicio. Me atrevo a decir que esta última suena hasta mucho mejor. Les va a anunciar el triunfo en la cruz. Ahora, ¿qué a nosotros? Porque ¿qué es lo que yo quiero decirles esta noche? Así como Cristo llevó la cruz y Jesús dijo que nosotros teníamos que llevar la cruz, ¿de qué manera tipifica esto con nosotros? ¿Qué? Y lo digo en términos espirituales. Estos 3 días cuando yo estoy tomando la cruz y tengo que morir en la cruz, ¿qué en estos 3 días que a mí me toca vivir? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir en mi vida? Hermano, ahí es donde tienen que surgir cada uno de esos versículos que yo tengo grabados en mi corazón, porque yo la cruz la tengo que llevar todos los días y todos los días voy a tener que morir. Pero tengo esos 3 días y esos 3 días es lo que me estoy refiriendo ahora. Esos 3 días son los que te van a mantener en pie, tomado puro y exclusivamente de la palabra de Dios. En aquellos versículos que se van a hacer carne en tu vida. Dicen algunos de ellos, mire lo que dice Oseas capítulo 4, verso 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré, dice, de tus hijos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, le faltó ese conocimiento y grabarlo en el corazón. Esos 3 días que Jesús estuvo predicando, dice, a los espíritus encarcelados, anunciando el triunfo. Los 3 días que Jonás pasó en el vientre de aquel gran pez, los 3 días, y lo digo en forma espiritual, que cada uno de nosotros nos toca vivir, tenemos
que aferrarnos de aquellos versículos que son la palabra de Dios y que nos sostendrán esos 3 días en el vientre del gran pez. ¿Usted se preguntó qué habrá comido Jonás? Ni hambre habrá tenido, hermano. Porque si usted piensa en esos 3 días, ahí luz no había internet, no había luz, no había cable. ¿Sabe que yo no tengo cable hace como 3 años y se puede vivir sin cable? Por ahí no me entero un montón de cosas. ¿Cuánto paga de cable? Mira, está bien, una cuestión de gustos. Filipenses capítulo 4, verso 4, dice Pablo a los filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestras gentilezas sean conocidas de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estés afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y este último versículo es el que hago hincapié. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mi querido hermano, es la paz de Dios la que nos va a sostener en esos 3 días. Es la paz. No es otra cosa. Es la paz. Puede que alrededor no tengan paz. Yo el otro día les mencionaba la vida de Job, cómo él comienza a pasar toda esta prueba, porque fue una prueba de Dios, permitida por Dios y utilizada por Satanás. Y los amigos que llegaron a decir, no, pero tus hijos no eran tanto como vos pensaban, eran terribles, por eso se les cayó el techo y los mató a todos. ¿Qué amigos? De lujo eran esos amigos. Sin embargo, dice que Job iba respondiendo como con la luz que tenía cada una de las acusaciones. Y después de un montón de capítulos termina orando por ellos, porque era la única forma que sus amigos iban a ser restaurados. Ahora, esos 3 días que inevitablemente te van a tocar vivir y que nos tocan vivir, ninguno zafa de ellos. Es la palabra de Dios la que nos va a sostener. Dice el Salmo 94, verso 19: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Qué dice el salmista? Todo lo que yo estoy pensando de ti es lo que me consuela. Mire qué distinto cuando uno está en una situación así y lo primero que hace es decir, no, ¿por qué me toca vivir esto? Señor, no lo comprendo, es injusto. ¿Sabe la cantidad de respuesta que damos a estas cosas? Cantidad. Y dice el salmista, mis pensamientos sobre ti son los que traían consolación a mi corazón. Mire qué distinto, qué diferente, qué óptica, qué cristal diferente, con otro color. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién cree usted que cuidó a Jonás cuando estaba en el vientre del gran pez? Cuidó el Señor. Si el pez lo hubiese despedido en forma inmediata, yo les puedo asegurar que Jonás no hubiese aprendido la lección. No lo hubiese aprendido.
Estoy seguro. Y tipifica de alguna manera lo que Jesús vivió cuando estuvo muerto. Cuando el ser humano se humilla bajo la poderosa mano de Dios, todo cambia. Todo cambia. Cuando el ser humano se rebela, cuando el ser humano se enoja, cuando el ser humano patea, es cuando dura más todo. No cambia la regla de Dios. El ser humano de por sí dice, defendé tus derechos, defendé lo que te están haciendo. Y lo que el Señor dice es, humillate. Y Él te exalta. ¿Saben? Es una regla que nunca falla. Nunca, nunca, nunca. Proverbios capítulo 12, verso 25 dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Sigue pensando lo mismo. ¿Pero por qué me pasó esto? No es justo. ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué pasó? La congoja abate al ser humano, mas la buena palabra lo alegra. ¿Y dónde encuentro la buena palabra? En la palabra de Dios. Es esa la que si voy atesorando, la que voy guardando, va marcando mi corazón y el tuyo con fuego, va marcando el corazón de los niños que ahora están arriba. No es una cuestión menor lo de la escuela dominical, para que vayan marcando el corazón de ellos, vayan atesorando la palabra. Cuando sean viejos, será esa la palabra que a ellos los sostendrá. ¿Cómo la estás pasando en esos 3 días en tu vida? ¿Cómo la has pasado? 3 días que pueden ser 3 días o 3 días que pueden ser 3 años o 3 meses o 30 años. Pero ¿qué pasa? Que no seamos nosotros mismos los que estiremos ese periodo, que lo estiramos porque no aprendemos la lección. Y lo estiramos, y lo estiramos, y lo estiramos, y nuestra vida termina siendo un lamento. ¿Por qué? Porque no terminamos de aprender esa lección. San Juan capítulo 14, verso 27, dejó una declaración muy linda Jesús, porque Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. La paz, hermano, que da el Señor es una paz profunda, es una paz genuina, es una paz verdadera. De paso lo digo para los papás que tienen bebés chiquititos, ya tenemos la sala cuna y hay parlante. La paz que nos deja el Señor es una paz genuina, que de la única manera que yo la voy a poder disfrutar es si tengo la palabra de Dios calada acá. Si no, no. Si no, no. No la tengo. Trataré de que caiga alguna cuerda, de que en algún momento alguno tire una soga o el Señor tire la soga y en esos 3 días algo pueda ocurrir para... Si yo tengo las herramientas necesarias, voy a poder soportar esos 3 días. Que no se enojen los papás cuando tienen bebés y los mandamos. Miren cómo cambió. No es por una cuestión que no me gusten los chiquitos, estamos preparados ya, pero cambia. Y la palabra caerá en buena tierra si no nos distraemos.
Ojalá no se enojen las mamás. Pero la palabra de Dios tiene que calar hondo en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros los seres humanos vamos a vivir determinadas cosas que no vamos a poder zafarlas. Nos van a tocar vivirlas. Y esos 3 días es importante que yo tenga de dónde agarrarme. Yo quiero estar viviendo una prueba grande, 3 días donde me toca vivir eso que es difícil. Pero hay algo que yo tengo que saber y que usted tiene que saber. La verdad siempre al tercer día resucita. Siempre. La verdad al tercer día resucita. Así como resucitó Jesús. Nosotros esos 3 días resucitaremos. Y lo digo en forma espiritual. Pero yo necesito de dónde agarrarme. Estar ahí, pero tener paz. ¿Sabe? Termino contándoles que este buzo que fue tragado por esa ballena, él contaba su experiencia y él decía, yo sabía que no me tenía que poner nervioso. Sabía que tenía que administrar bien la respiración. Pero yo sabía, decía él, que la ballena me iba a tener que despedir. ¿Por qué? Porque la ballena no está preparada para comerse a un hombre. Ni las ballenas nos quieren. Nada, nada. Y nosotros creemos que somos especiales, sí, especiales. Alimento no balanceado. Pero ¿saben? Él administró la respiración y fue despedido. Si usted administra la palabra de Dios en esos tiempos difíciles, usted va a resucitar y va a salir ileso. Con marcas, como hablaba el domingo pasado, las marcas de la cruz. Pero va a salir ileso. ¿Sabe qué es necesario? Que uno tenga claro esto. Lo que cantábamos recién. Aquel que la buena obra empezó. Aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. El que la comenzó, será fiel en completarla en mí. Y lo invito a que se ponga de pie. Aquel que la buena obra empezó. Aquel